Bienvenidos a Patrimonios y Cultura, un programa dedicado a exponer los patrimonios existentes en nuestra localidad, así como también su cultura. Hoy visitaremos un lugar icónico de nuestra bella Zaruma, como lo es la Iglesia Matriz o el Santuario de la Virgen del Carmen. Acompáñenme a descubrir sus misterios, anécdotas y curiosidades. El Santuario de la Virgen del Carmen o la Iglesia Matriz de la ciudad de Zaruma está ubicada en la Plaza de la Independencia, edificada entre los años 1912 y 1930. Sin embargo, existen datos de mucho tiempo antes donde se habla de su construcción, pero más adelante hablaremos de esto. Su arquitectura y construcción es de madera saturada de balcones, aleros, relieves de madera y candelabros colgantes. También posee su exquisito altar tallado y forrado con pan de oro y plata, y constituye una joya incrustada dentro de su rico patrimonio, que cada turista al contemplarla queda extasiado en su belleza. La Iglesia Matriz de Zaruma es un santuario de estilo neoclásico, erigido en honor a la Virgen del Carmen. Ha sido construida varias veces, algunas de estas se derrumbaron por su antigüedad. La actual iglesia empezó su construcción el 12 de julio de 1912 y terminó el 1 de marzo de 1930. Sin embargo, a lo largo de sus años se le han hecho ciertos arreglos y modificaciones. Religioso de Nuestra Señora del Carmen deja constancia de su agradecimiento a los ganaderos del cantón por la contribución generosa de una cabeza de ganado vacuno, cuyo valor total reposa como fondos intocables para que con los intereses se celebre la fiesta. Zaruma, julio 16 de 1963. Posee 3 naves separadas con arcos de tipo arabesco y una imponente torre de influencia gótica. En la nave lateral derecha se encuentran pinturas que representan el Antiguo Testamento. En la nave lateral izquierda está el Nuevo Testamento. Y en la central el altar mayor bañado de oro y plata. En el interior del santuario de la Virgen del Carmen existe una conjunción de estilos sobresaliendo el gótico y se puede apreciar la presencia de arte mudéjar en su cielo raso. Actualmente el altar mayor, los laterales y el altar de la Virgen del Cisne están recubiertos de pan de oro.
observar pinturas de Servio Gallardo, como lo son los óleos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y en un portón de la misma está pintada esta Sagrada Cena, con Jesús y sus apóstoles sin faltar detalles, incluida aquella mano anónima y misteriosa con un puñal, que en otras representaciones de la Última Cena no aparece. Un dato curioso del reloj de la iglesia matriz es que fue adquirido en Alemania y fue traído en mula desde Puerto Bolívar. Y desde 1929 no ha parado de marcar la hora en la hermosa ciudad de Zaruma. Y para conocer más de la historia de la iglesia matriz, nos iremos en busca del historiador del pueblo. Nos encontramos en la Casa de la Cultura con el señor tecnólogo e investigador histórico, el señor Fabricio Toledo, quien nos va a explicar un poco acerca de los inicios de lo que es la iglesia matriz, cuándo se construyó, cómo fue construida, de quién fue esta idea. Bienvenido, señor Fabricio. Explíquenos un poco acerca de cómo nació esta historia de la iglesia matriz. Bueno, la iglesia matriz de Zaruma se la podría considerar como un centro, núcleo, un eje principal alrededor del cual la provincia eclesiástica ejercía su dominio. Los límites de la provincia eclesiástica de Zaruma fueron muy amplios, muy vastos. Se ha discutido mucho sobre hasta dónde abarcaba antes de la independencia la injerencia del dominio eclesiástico de la matriz de Zaruma. Pues bien, comenzaba en el puente del Guayabal, estamos hablando en el límite de Catamayo, actual cantón de la provincia de Loja. Le correspondía a Zaruma toda la parte que sube de San Pedro de la Bendita hacia el Cisne, Gualel, Chepel, Trencillas, tenía que subir hasta Guanazán, Manú, Yulu, Chilla, bajaba hasta Piñas, porque había que comprender que Piñas y actualmente hasta Hualpapacha pertenecían a Manú. Seguía hasta por San Botambo, todo lo que es Santa Rosa, el archipiélago de Jambelí, inclusive hasta las Callancas en el norte de Trujillo, en Perú, toda la parte de lo que conocemos ahora como Arenillas, Tolmedo, Chaguarpamba, y nuevamente cerraba el polígono en el Guayabal. O sea, era una provincia eclesiástica de las más amplias de las tres que tenía el corregimiento de Loja. Cuando llega la independencia, pues Zaruma se convierte en un cantón y se empieza a cercenar más su espacio territorial. Lo que actualmente tiene Zaruma algo más de 145 kilómetros cuadrados, pues en la antigüedad puede imaginarse una cantidad que de pronto tenía unas 50 o 60 veces más de espacio territorial. Ahora bien, Iglesia Matriz funciona como tal desde el momento en que se erige la villa. ¿Y en qué momento fue? 1500, ¿En qué año? 1595. En algún momento, nuevamente le repito, se necesitó la escritura de la Iglesia Matriz. Patrimonio necesitaba documentación. El obispado del Oro, al cual pertenecemos ahora porque antes pertenecíamos y dependíamos del de Loja, se buscaban en los archivos y no se localizaba escritura sobre la iglesia matriz. Y la contestación más lógica está en el acta de fundación de Zaruma. Cuando se erige a villa, justamente se le da el espacio a la iglesia matriz, se da un espacio para un hospital, se pide espacio para una casa de rameras, se pedía espacio para diferentes dependencias. Se pide espacio también para la iglesia en este caso. Es que estábamos bajo el dominio de la corona española y por lo tanto formábamos parte de un imperio. Entonces la orden del rey estaba pidiendo justamente sea dividido en los espacios físicos, la superficie del terreno, para dar vida eclesiástica, aunque ya había iglesia antes, una pequeña capilla existía, y sobre esas mismas bases, en los mismos lugares, se siguió dando origen a las demás. Yo calculo que la actual construcción debe ser la
octava o novena entre construcciones y remozamientos, porque hay que ver que el último trabajo que se hizo, o sea, el más grande, donde ya implica aumento de estructura, ampliación de la nave central, es el que se inicia en 1912 y se culmina la parte basilical cuando está la nave central y las dos laterales en 1921. La torre posterior se termina en el 28, el reloj fue instalado después del 29 y el 30 se inaugura ya completamente la torre terminada. Existen registros, sí, de cuando fue inaugurado el sagrario. Hay recuerdos todavía que se conservan y detalles de cada espacio dentro de la iglesia. La piedra ara consagrada, que es la piedra que desde la primera celebración eucarística que se hace, también la tenemos. La piedra ara consagrada está guardada, ¿sí? En una de las urnas. Ok. La corona que la Dolorosa exhibe es una corona que tal vez tenga más valor que todas las piezas de ornamentación o de orfebrería juntas, ya que es una corona de la Dolorosa, está en el Calvario, que es de la escuela quiteña. Entonces, el arte colonial de la Real Audiencia de Quito se había distribuido en diferentes lugares. El Calvario mismo pienso yo que fue el altar que lo contiene, el antiguo altar mayor. Y el antiguo sagrario del altar mayor está justamente donde está el ara consagrada en una de los altares laterales. O sea, lo que he hecho simplemente es reubicar las piezas, pero ese sagrario debe ser del siglo XVII. Estando en la iglesia matriz, nos dimos cuenta de que habían unas tumbas que pertenecen a unos sacerdotes. Explíquenos más o menos de qué se tratan estas personas, quiénes fueron estas personas que están allí. Bueno, el primer túmulo y el más antiguo es del padre Ruperto Samaniego Erazo. El padre Ruperto Samaniego fue un salesiano que fue muy apreciado, muy querido aquí y que él también llegó a apreciar y a querer mucho a Zaruma. Sus últimos días los pasó aquí y hubo una persona a la cual le dedicó su tiempo completo, abnegadamente, a prodigarle los auxilios, ya que él murió de una enfermedad catastrófica, es la señora Esperanza Jaramillo de Crespo. Y él había solicitado tanto a su familia como a la comunidad zarumeña que sea sepultado aquí. Entonces se escogió en una de las alas laterales de la iglesia matriz, en donde se hizo su sepultura. Posteriormente falleció otro sacerdote salesiano que es muy querido, que es el padre Luis Arro, que también se lo dejó. Son los dos sacerdotes que descansan aquí en la iglesia matriz. Pero en siglos anteriores era muy común que las iglesias sean también cementerios en las partes laterales, ¿no? Lo difícil era cuando llegaban epidemias, pues habían no solamente uno, sino habían decenas de cadáveres que todos los días había que retirar y no había tiempo para hacer tanta ceremonia. De ahí es muy común que hayan entre 65, 70, 100 nacimientos en un año, dependiendo la época también. Como igual venían epidemias y ya ven en una sola semana 65, 40 o 30 muertos que había que sepultar. Ese es un capítulo muy difícil de tratar porque ya se hizo un estudio y publicaciones que a mí muchas veces inclusive me han consultado ya sobre los lugares de los antiguos cementerios. Se han desplazado por diferentes partes. Y también nos fuimos en busca del padre Juan Francisco Tupayache. Estamos de nuevo en la iglesia matriz con el padre Juan Francisco Tupayache, quien nos va a contar su experiencia en la iglesia matriz. Cuéntenos su experiencia aquí en la iglesia, qué anécdotas nos puede contar. Bien, muchas gracias primeramente por la oportunidad que me brinda tomar en cuenta para este tipo de informaciones, ¿no? Bien, yo aquí en Zaruma estoy colaborando desde hace 4 años, ¿sí? Anteriormente estuve trabajando en la diócesis de Loja, de hecho pertenezco a la diócesis de Loja. Desde hace 4 años colaboro aquí con el Cantón Zaruma
un cantón maravilloso en todo sentido de la palabra. Su gente, el lugar, el clima, el área geográfico y todo ello, ¿verdad? Y desde aquel entonces hasta ahora, muchas cosas maravillosas, el trato de la gente, la hospitalidad de la gente. Y una parte que hay que rescatar, que aquí los sarumeños son bastante católicos, muy allegados a Dios, muy cercanos a Dios. Entonces en esa parte no se dificulta más bien el trabajo de parte de nosotros, al contrario, para nosotros ha sido un gran espacio, una gran apertura para ese encuentro con Dios a través de estas personas que ya han sido evangelizados. Saruma se caracteriza anteriormente por una evangelización que ha dejado huellas muy profundas, sobre todo el carisma de los salesianos. Entonces aquí en Saruma hay muchas familias sarumeñas, son salesianas. Bueno, la iglesia matriz que se remoza, o que se inicia su remozamiento en 1912, hay que ver que tenía ya una torre, y esa torre que lucía ella, yo pienso que debe haber sido de la década de 1840 a 1850, porque las estructuras de ese tipo, ya que eran paredes de bareque, no duraban más allá entre un periodo de 60 a 80 años. Entonces ya las continuas, desde 1908, cartas que enviaba el padre Manuel Jacinto Chiriboga al obispo de Loja, en ese tiempo era el obispo, antes estuvo Maciá, ya estaba Carlos María de la Torre, pidiéndole que se permita el remozamiento porque la iglesia mostraba un deterioro muy avanzado. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? En 1908 comenzaron las primeras cartas, según el archivo eclesiástico que tenemos acá, de comunicaciones entre el obispo y el párroco. Entonces yo calculo que puede ser entre 1840 y 1850. Como vemos, cuando uno ingresa al interior del templo, vamos a encontrar mucha pintura, ¿no? Una maravilla. Yo sé que en otros lugares también los hay, pero en esta área geográfica, lo que es la parte alta, incluso la diócesis misma de Machala, todo lo que conocemos la diócesis, no encontramos esta arquitectura propia. Las pinturas están diseñadas incluso por un pintor de acá, el señor Servio Gallardo. Servio Gallardo, que es sarumeño. O sea que tenemos el propio talento sarumeño dentro de la iglesia. Y la riqueza es que lo tenemos en vida. Eso es súper importante. Sí. Eso es súper importante poder, pues... Y que sigue haciendo maravillas con su pluma, con sus pinceles, con sus manos. Hace muchas cosas maravillosas. Sí, de hecho él siempre está ocupado haciendo alguna obra. En vida, ¿no? Sí, un patrimonio en vida. Que hay que rescatarlo, el aprecio que se le tiene que tener a este señor, que Dios le ha dado ese talento y pues esas expresiones de fe que él también tiene al plasmar en pintura lo que él siente de las cosas de Dios, ¿no? Hasta la independencia, todas las iglesias que contaban con torre o querían erigir una torre, debían pagar un impuesto especial a la corona. ¿Y esto por qué? Bueno, era una disposición del rey porque se suponía que al exhibir la iglesia tenía un mayor prestigio, tenía una mayor preponderancia y significaba que tenía otra categoría. Exacto. Por ser superior y tenía más cantidad de réditos a su favor, también tenía que tributar. Hay que ver que los curatos eran rematados. No es que se podía venir el obispo y nombrar a un sacerdote párroco, no. Los curatos se remataban, al igual que manejar las alcabalas o manejar algún tipo de controlar el tabaco, controlar el aguardiente. Todos esos puestos eran rematados. Se los remataba y era un dinero que entraba a la caja fiscal, ¿no? De esa manera se mantenía la corona española. Eso, bueno, por otra parte, fantasmas y todo eso, pues particularmente yo no lo he sentido. No tiene conocimiento. Nada sí, porque siempre en las iglesias hay veces que en un pasado fue un cementerio y entonces tienen de repente la historia de que apareció algo, algún ruido o que se ve alguna sombra. Sí, bueno, en este caso no es el caso de Saruma. La verdad es que esos son cuentos muy antiquísimos, ¿verdad? Son inventos de los padres de familia, qué sé yo, para atemorizar a los niños, una estrategia. Sí, a veces como para que se alejen de Dios. Cuenticos, leyendas que los padres utilizaban anteriormente en reuniones muy familiares.
de eso se ha arrastrado, pero personalmente no lo he notado. Se me altera el sistema nervioso cuando dice iglesia matriz. ¿De dónde nace este nombre de iglesia matriz o de santuario de la Virgen del Carmen? ¿Por qué hay estos dos nombres? Más o menos explíquenos esta historia. Yo preferiría y quisiera que pase a la historia siempre y se mantenga el nombre de iglesia matriz. Iglesia matriz. Porque es centro, eje, núcleo, alrededor del cual registra un dato histórico importante, que era la iglesia principal que ejercía sobre Manú, que ejercía sobre Chilla, sobre Guanazán, sobre Piñas, sobre Pacha, inclusive a la parte de lo que era la parte baja, Santa Rosa. O sea, la importancia y todas ellas dependían de la iglesia matriz de Zaruma, ¿no? Entonces, al decir santuario, tuvimos un obispo hace algo más de 12 o 15 años, Néstor Herrera. Tengo una forma, porque hay 4 formas de elegir un santuario, ¿no? Y el único santuario, créeme lo que conozco con bula papal, con orden del Papa, es el santuario de Nuestra Señora Natividad de Chilla. Es el único el que le he encontrado la bula papal que el Papa autoriza y le da la denominación de santuario. Decirle que conserven, mantengan ese patrimonio espiritual que es la fe, que nuestros antecesores, párrocos, sacerdotes los han dejado y han sembrado una buena semilla en los corazones de los zarumeños. Consérvenlo, manténganlo para que se encuentre en algún momento, cuando Dios lo decida, con aquel Padre que nos está esperando con los brazos abiertos. Pero hay 4 formas de conseguir según el derecho canónico la categoría de santuario. Otra es cuando el pueblo acude y por su fe le da la categoría, que es el caso del Santuario del Señor de Roma. El pueblo se lo dio, la iglesia, nosotros, la comunidad. Otra de las formas es la que utilizó el obispo Néstor Herrera, que es él darle la categoría, pero era por un año. Solamente por un año. Él declaró un año, pero la emoción y las pasiones se extendieron, las emociones pudieron más, subieron a convertirse en sentimiento a través de un sistema especial de emoción. O sea que desde ese entonces a nuestros días quedó como santuario cuando de la en realidad Virgen debió haber quedado iglesia matriz. ¿Qué es una iglesia matriz? La iglesia matriz de Zaruma. ¿Sí? Bueno, y es preferible que la nombremos, la conozcamos, la transmitamos y la leguemos a nuestros sucesores como la iglesia matriz, por la importancia que Zaruma tuvo. Bueno, muchísimas gracias, padre. Súper contentos de que nos haya podido acompañar en nuestro espacio Patrimonios y Cultura. Gracias también. Las modificaciones que ha sufrido la iglesia a lo largo de los años, ¿cómo se han venido dando? ¿Bajo el mandato de quién? ¿Quién ha estado a cargo de este tipo de modificaciones? La iglesia que ustedes ven en este momento, matriz, ya en la década del 50 se hizo un primer remozamiento, necesitaba una intervención. Había que ver que la energía eléctrica llega a nuestra ciudad, sí, en las primeras décadas del siglo XX, pero era muy baja la fuerza. Es más, existe un documento donde da cuenta que uno de los habitantes había comprado una plancha y cuando hacía uso de esa plancha hacía que todas las bujías, como se llamaban a los focos, a los bombillos eléctricos, bajen su fuerza y robaba luz. Y ven, mire, eso es un dato importantísimo que se lo ha localizado. La iglesia matriz, hasta bien avanzado el siglo XX, se alumbraba y se dejó durante varias décadas porque la luz igual seguía, el sistema era pésimo. ¿Sí? Entonces, habían unas lámparas que eran redondas, que estaban suspendidas del centro, todavía están los ganchos y uno va al tumbado, y que eran manejadas con cuerdas. La cuerda era atada sobre las columnas laterales que dividen la nave central de la nave lateral, y eran suspendidas o eran bajadas según se requería. Era necesario pues bajarlas a las lámparas, colocarles cirios nuevos y nuevamente suspenderlas. Las velas, las espermas, como le quiera llamar. Una vez que estaba alumbrada, entonces cuando pasaba la Eucaristía, si es que era en la noche, porque por supuesto solo se encendía para misas donde no había energía eléctrica. O sea, estamos hablando de 1950. Esa lámpara funcionó hasta 1970 y algo. Yo las conocí.
50 fue ya una primera reconstrucción. En el 70-80 se cambiaron paredes. El piso que originalmente fue de tierra, luego fue de madera y luego tiene la baldosa. Cerámica, ha sufrido varios cambios, remozamientos la torre, la estructura en sí de la torre también hubo que cambiarla. Se le ve un poco de inclinación hacia el lado noreste, pero mínimo, pero hay una inclinación en la torre, ¿no? Bueno, hay que ser muy acucioso y nunca hemos logrado poner un plomo justamente para medir la inclinación, pero se lo podría hacer. Pero esperemos que no sufra la estructura ningún daño mayor. Entonces podríamos decir que la iglesia matriz tiene una leve inclinación. Bueno, las naves laterales y centrales no. Más bien hay un asentamiento que fue corregido, se detuvo. Hay que rescatar que la iglesia matriz, su estructura, no conoce ni acero ni concreto. Es 100% madera. Madera. La intervención que se le hizo ahora en la última ocasión, que fue hace un año, ahí sí se dejaron plintos y columnas en las cuales descansa el guayacán. O sea que de la superficie, desde el piso hacia arriba, todo es guayacán. Así es. La torre, sí, porque desde que se hizo el remozamiento, el último, que no recuerdo el año, persiste una inclinación leve, muy leve. Muy leve. Debe ser unos 2 o 3 grados, no creo que sea más. Bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias al señor Fabricio Toledo, quien nos acompañó en el día de hoy acerca de hablar lo que es la iglesia matriz. ¿Cuáles serían sus últimas palabras para concluir el mensaje de la historia de la iglesia matriz? ¿Qué pudiese decir como un consejo, como una anécdota? La iglesia matriz como templo tiene ya su valor, nosotros se le hemos dado, pero la verdadera iglesia somos nosotros, la comunidad, los que tenemos que sentirnos y apropiarnos de ella, saberla mantener, y es el legado que nuestros mayores nos entregaron y debemos con orgullo mantenerlo. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones conozcan nuestra historia, igual como estamos haciendo esta historia social, que es muy profunda, sí, y que hay que manejarla con mucha madurez. Igual hay que conocer la verdadera historia de esa edificación. Y eso nos va a hacer crecer mucho y mantener esa identidad que debe perpetuarse. De verdad que sí. Así es. Bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa Patrimonios y Cultura. Nos veremos en una próxima entrega donde nuevamente les estaremos presentando otro interesante patrimonio. Hasta la próxima.